buenos días. Mi nombre es Cristian Yair Adán Melgar del grupo 206. El tema es migración y bienestar. La migración, ¿qué es migración? La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde el lugar de origen a otros destino y lleva consigo un cambio en la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies de animales migratorios. Definición: movimiento de las poblaciones que consisten en dejar el lugar de residencia para establecer en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Migraciones internas. Conceptos de algunos términos que derivan de este concepto son: emigrante, cada individuo que deja su país en el fin para ir a residir al extranjero. Inmigrante, aquel que entra legalmente en un país con el fin de radicarse. Inmigrado, un país con el fin de modificarse. Extranjero que posee los derechos de residencia definitiva de un país extranjero donde vive. Inmigrado, extranjero que posee los derechos de residencia definitivo en un país extranjero donde vive. No migrante, extranjero que haga legalmente a un país con el fin de quedarse por un tiempo corto como turista, estudiante, etc. Movimiento migratorio tránsito de entrada o de salida de extranjeros de un país. Repatriador, individuo que vuelve a su país luego de haberse residido por más de 2 años en el extranjero. ¿Cuáles son las causas de la migración? La búsqueda de una vida mejor para una persona y su familia, la discapacidad de ingresos entre las distintas regiones, las políticas laborales y migratorias de los países de origen y destino, los conflictos sociales y políticos que impulsan la migración transfronteriza. Tipos de migrantes. Emigrante es una persona que vivía en un país, región o comuna distinta de aquella en que vivía actualmente. Inmigrante es una persona que actualmente vive en un país, región o comuna distinta de aquella que vivía un tiempo atrás. Migrante es una persona que ha cambiado su residencia habitual desde el lugar de origen con un lugar de destino, al lugar del destino. Migración interna es cuando las personas trasladan residencias al interior de un país entre divisiones territoriales similares. Migración internacional se produce cuando el cambio de residencia es entre países. La migración mexicana en Estados Unidos. Ellos migran a Estados Unidos para trabajar y poder
en- enujar dinero a su familia que vive en México para pagar deudas, comprar muebles, construir un cuarto, una casa, poner un negocio, etcétera. Procesos psicológicos en la experiencia de la migración. La experiencia de la migración son los individuos, hábitos, los nuevos hábitos, por ejemplo, los alimentarios que van desde los distintos horarios de comida hasta el tipo de elemento. ¿Cómo afecta la migración a la familia? Migrar a un país distinto con padres sustituto con otras culturas y nuevas formas de vida puede generar conductas y comportamientos desfavorables en el duelo de una familia disfuncional. Puede provocar un gran daño psicológicos con cicatrices que dejan rastro en la niñez por el resto de su vida. La familia transnacional establece intercambios económicos, sociales y culturales que les permiten mantener vínculos a través de las fronteras y hacer visibles los lazos que mantienen el migrante o la migrante con su país de origen. Los duelos de los migrantes. El duelo migratorio es un tipo de elaboración de lo perdido que empieza cuando una persona migra. Es un proceso que, que quede como culminar en éxito de una patología, ya que cuestiona los recursos y estrategias de datación de cada uno y moviliza emociones ambiguas, haciendo que el duelo también lo sea. Problemas de salud mental que experimentan los migrantes. Han sido las enfermedades mentales que han sido mayormente reportadas y descritas en migrantes son trastornos psicóticos, reacciones paranoides con tendencias a desórdenes afectivos, dependencia unipolar, ansiedad, dificultad en la adaptación, alcoholismo y estrés por traumático. ¿Qué son los recursos psicológicos? Los recursos psicológicos son elementos tangibles o intangibles que ayudan a manejar las diferentes situaciones de la vida. Se utiliza especialmente para enfrentar situaciones percibidas como problemáticas y generadoras de estrés. ¿Cuáles son? Los recursos psíquicos también, llamadas facultades mentales, son esos recursos que las personas tenemos para atravesar las diferentes situaciones que se van a presentando en nuestro diario vivir. ¿Qué ocurre con esos recursos cuando alguien de la familia migra? Las personas que migran sufren por soledad, diferencias culturales, sentimientos de culpa por haberse ido, haber dejado a su familia atrás, estrés por conseguir pronto un trabajo y ansiedad por la separación de los suyos. Todos estos síntomas se engloban dentro de lo que los investigadores llaman síndrome de Ulises, que es una red de apoyo social y su importancia en la migración. Una red de apoyo representa un elemento importante del bienestar para la persona que lo necesita y género de gran impacto, y su necesidad y género
en su calidad de vida. Es una estructura que brinda soporte a las personas sobre un área determinada, ya sea en salud, empleo, educación o apoyo emocional, entre otros. Las redes sociales en el proceso migratorio son una de las principales causas por las que optan por las que las migraciones internacionales han perdurado en el tiempo. También son las responsables de que el fenómeno migratorio evolucione y se adapte al contexto contemporáneo. Como las redes son un conjunto de vínculos interpersonales